¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Es un bonito sábado. Bueno, para ustedes es sábado, para mí es un jueves a las 12 de la noche. Ya viernes, de hecho. Es súper tarde ahorita, pero pues bueno, lo que sé por el podcast, ¿no? Como pueden ver, ya tenemos de nuevo camarita, entonces pues ya podemos grabar, ya podemos tener un poquito más de interacción. Que vean mi horrible cara un rato. Pues bueno, como ya viste en el título, bueno, antes que nada quiero hacer un pequeño anuncio. Valió pifas uno de mis micrófonos, entonces no sé cómo me estén escuchando. La última vez que grabé de esta manera, este microfonito metió muchísimo ruido, entonces no sé cómo me estén escuchando. Una disculpa si se vuelve a escuchar un ruido medio raro, pero bueno, pues ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos ya en el episodio 3 de la tercera temporada. Muchas gracias, la verdad, muchas gracias a todos. La verdad, se agradece muchísimo pues que sigan aquí, ¿no? Como ya viste en el título, pues voy a estar hablando de algo un poquito diferente. Sé que quedamos que los sábados iba a ser un episodio un poco más artístico, pero pues quise hacerlo así para que igual tengan un poquito más de variedad, ¿no? Pues ¿qué les cuento? Vi esta serie como tal, no tiene mucho que la terminé de ver. La terminé literalmente en mis vacaciones, que fue por ahí por diciembre, me parece. Terminé la serie del Juego del Calamar. Me pareció una serie muy interesante, muy entretenida. Sin embargo, como tal, creo que llegó un poco tarde. No sé exactamente qué día se estrenó, pero me acuerdo que cuando se estrenó todo el mundo me hablaba así como de: oye, brother, ¿ya viste el Juego del Calamar? Y yo así como de: no, todavía no lo he visto, pero espero poderla ver pronto. Nunca tuve tiempo, así de que pues la neta nunca la vi. Actualmente ya puedo decirte que ya la vi. Pues les quiero hablar acerca de esta pequeña serie. Es una reseña un poco diferente, ya que pues la verdad nunca había hecho reseña de alguna película, de alguna serie. Entonces pues va a ser la primera reseña del canal, bueno, del podcast. Entonces pues espero que les guste. Cabe resaltar que este episodio tiene spoilers, entonces si no has visto el Juego del Calamar, te recomiendo que vayas, la veas, te eches la serie completita y después vengas y te eches el podcast, ¿no? Este episodio va a ser un poquito largo, espero que no se extienda tanto, pero sé que va a ser un poco largo, ya que pues los temas que voy a tratar pues la verdad son un poquito extensos. Entonces pues bueno, vamos a comenzar. Como te digo, el Juego del Calamar se estrenó, me parece que el año pasado. Fue una serie que tuvo bastante hype. Al decir que tuvo bastante hype, fue que literalmente rompió récords, que literalmente hubo muchísima gente que pues la verdad le gustó bastante, y muchísima gente que se quedó súper picada con la serie, ¿no? Cuando sale una serie, yo normalmente lo que suelo hacer es verla muchísimo después de que ya salió, porque como tal no me gusta mucho que mi opinión se vea como afectada por ¿cómo decirte? Que se vea como que afectada por el hype, ¿no? Entonces, por ejemplo, con La Casa de Papel me pasó esto, que al principio fue así como de: no manches, la vi cuando salió, y fue así como: no manches, la vi buenísima la serie, todo el plan. Entonces, como tal, no me di tanto el tiempo de analizarla, hasta que pasó ya un tiempecito y ya la vi con más calma, ya pude analizarla mejor. Y pues bueno, estuvo interesante. Con La Casa de Papel pues me pasó completamente lo contrario. Ya después de que la vi, la analicé un poquito mejor, odié la serie, pero en este caso sí me sirvió bastante como esperarme a que el hype se bajara y pues ver la serie, ¿no? Entonces pues te quiero hablar de mi pequeña reseña acerca de lo que es el Juego del Calamar. Ahora, quiero decirte que comparto mucho lo que vendría siendo mi opinión con algunos vatos que ya reseñaron esta serie. Uno de ellos es Tayo, el cual en un video en vivo te habla un poquito acerca de lo que es
el desarrollo de personajes, el guión y un poquito acerca de lo que vendría siendo lo que es la geometría, que juega un papel muy importante en esta serie. Otro vato en el cual pues más o menos como que voy a basar mi reseña, bueno, que son estos dos, pero el otro es Diego Rusanín, el cual pues es un vato la verdad muy picudo. Te habla acerca también, te da una perspectiva completamente diferente, lo que vendría siendo una perspectiva un poquito más como crítica al capitalismo y como un tipo de referencia al cual hace la serie a la vida real, al capitalismo, y más o menos como que ya más o menos había investigado un poquito, pero sí me ayudó bastante ¿cómo te podría decir? El escuchar a estos dos vatos para que pues la neta me abriera un poquito el panorama, ¿no? Como te digo siempre, trato de ser un poquito imparcial, trato de ser un poquito neutral en mis reseñas, en mis opiniones, y pues bueno, el escuchar a estos dos vatos me ayudó bastante, ¿no? Pues qué más contarte, banda. Antes de empezar, en serio, alerta de spoiler, no te vayas a spoilear, la neta, si no la has visto, créeme que creo que es una serie que vale la pena. Por supuesto que sí es una serie que vale la pena, pero sí es importante que si no la has visto, vayas y la veas, para que más o menos entiendas un poquito de lo que vamos a estar platicando, ¿no? Se va a dividir en tres secciones, lo que vendría siendo mi reseña. Una de ellas es los personajes y un poquito de la ambientación, la atmósfera, más o menos como que cuando se está desarrollando esta serie. La segunda vendría siendo lo que es como tal el juego del calamar y un poco de la historia, del desarrollo de los personajes, y aquí voy a hablar un poquito más del lenguaje cinematográfico y también un poco como que de las referencias socialistas que la serie marca, ¿no? Y finalmente te voy a dar lo que vendría siendo mi conclusión y pues más o menos como qué es lo que pienso, ¿no? Antes de empezar me gustaría decirte que leí un blog el cual te habla acerca del desarrollo de los personajes, que es completamente nulo, ¿vale? Ahora, quédate con esto porque es una opinión que yo no comparto. Yo no creo que el desarrollo de los personajes sea como tal algo tan importante, o bueno, sí es importante en algunos casos, pero cuando el guión está muy bien estructurado y cuando la historia está muy bien desarrollada, como tal no es tan necesario que el personaje tenga un desarrollo muy profundo, y te voy a decir por qué. Vamos a comenzar con los personajes y quiero decirte que esto que te estoy diciendo es a base de que ya están fundamentados los personajes como tal ya tienen una personalidad, ya está muy cañón que cambien. Sin embargo, si hay un par de cambios, no quiere decir que no los haya. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque muchas personas hablaron de que el guión estaba muy flojo por el desarrollo de los personajes, el cual muchos dicen que es nulo. Sí lo hay, sin embargo, no es tan relevante como en otro tipo de series, como en otro tipo de películas, ¿no? No me malentiendas, el desarrollo de personajes es muy importante. El desarrollo de personajes, como te digo, es súper importante, es una de las cosas más importantes que puedes encontrar. Sin embargo, cuando la serie no se trata como tal del personaje al 100%, está como que muy bien fundamentado, incluso es justificable que no, como tal, que no tenga como tal un desarrollo tan profundo como en otras series, como en otras películas, ¿vale? Dicho esto, comencemos con la reseña. Quiero hablarte del protagonista, que es el primer personaje que conocemos, ¿no? El protagonista, desde mi punto de vista, creo que es una persona amable, creo que es una persona muy optimista, y pues bueno, su historia básicamente es de que hace algunos años el vato, pues, ojo, spoilers, neta, spoilers, porque si no lo has visto, esto pues, es un spoiler gigante. Bueno, ya te dije, ya estás advertido. Básicamente nos habla de que el personaje pues tiene un buen trabajo en una fábrica, me parece que automotriz, no lo recuerdo muy bien. Si hay alguien me puede corregir, por favor hágalo. Me parece que es una fábrica automotriz la cual se incendia, en la cual pues hay muchos
todo está, o sea, se incendia, se pierde absolutamente todo y pues por ende este vato pierde su trabajo, ¿no? Que es el protagonista. A base de esto, no sé si por la huelga que se hizo, uno de sus amigos fallece o no sé si el accidente causa que su amigo fallezca. Entonces, pues él prefiere quedarse con su amigo, apoyarlo en este momento, y al mismo tiempo están haciendo su hija. Entonces, pues él prefiere quedarse con su amigo. Esto yo creo que fue o es uno de los factores detonantes para que posteriormente su esposa lo deje, se termine divorciando de su esposa. Ya obviamente nace bien la hija y toda la onda. El chico, el protagonista, pues intenta emprender, para ello me parece que se endeuda y fracasa. Entonces fracasa, vemos que la serie empieza con él estando pues literalmente estancado, en el cual pues sigue viviendo con su mamá, le pide dinero a su mamá, la cual se ve que es una señora ya bastante grande. De hecho, posteriormente se nos dice que es una señora que tiene diabetes y que pues necesita estar incapacitada para que pueda mejorar de salud. Entonces pues el vato, debido a su egoísmo, por así decirlo, digamos que a su bloqueo que tuvo en ese momento, pues no se dio cuenta de todo esto, ¿no? Entonces pues es muy impresionante cómo en realidad el protagonista siempre desde el principio se nos marca lo que es una buena persona, que es una persona optimista, ¿no? A esto me refería con decir de que el desarrollo de personajes como tal no se nota tanto porque ya están fundamentados, ¿vale? Porque desde el principio se nos dice que va a ser una buena persona y al final de la serie sigue siendo una buena persona, ¿vale? Que tuvo un cambio, sí, pero como tal sigue siendo la misma persona que conocimos al principio. Obviamente va a haber cosas que lo van a cambiar todo, como todos los personajes, pero yo creo que sí tiene como tal un desarrollo, pero es mínimo, es un poquito, no es tan evidente, ¿no? El siguiente personaje, por el contrario, es una persona que creció en el mismo barrio que nuestro protagonista, ¿no? Se le conoce, la verdad con los nombres soy malísimo, entonces no te voy a decir exactamente cómo se llaman, pero bueno, como tal, este universitario, pues supongamos que es un vato el cual, como te digo, nació en el mismo barrio, logró graduarse de la universidad, vemos que su mamá tiene un pequeño negocio y vemos que también pues vemos que también pues le va bien, ¿no? Aparentemente le va bien. Del único lugar del que me aprende el nombre es del barrio que se llama Samungdong, creo. Entonces, pues vemos que es el caso contrario de nuestro protagonista, ¿no? Ya que vemos que este vato sí se graduó, ya que vemos que este vato aparentemente está viviendo bien, que tiene una vida pues próspera, por así decirlo, pero bueno. También vemos que posteriormente se endeuda, juega un poquito, le quiere jugar al chido, por así decirlo, desvía fondos. Esto causa que no sé exactamente qué es lo que hace, pero me parece que estudió administración de empresas. Quiso jugarle al chido en la bolsa de valores, desvió fondos y pues dejó como aval la casa de su mamá, el negocio de su mamá. Y pues valió chetos. O sea, realmente el vato se nos muestra como una persona ambiciosa, que pues como te digo, desde el principio se nos muestra qué clase de persona es. ¿Qué más te puedo resaltar de este vato? Simplemente pues es una mala persona, ya que dejó como aval la casa de su mamá y el negocio de su mamá, que pues a legua se ve que le costó mucho trabajo conseguir, ¿no? ¿Quién más sigue? Después del protagonista hablamos del mendigo mafioso, que es un personaje un poco gracioso, ya que es como, yo lo considero como el típico cliché de vato malo. Tampoco tiene como tal un desarrollo muy profundo, sin embargo es uno de los personajes principales, secundarios, por así decirlo. El personaje principal pues creo que es el protagonista, y de ahí pues estos personajes que te estoy contando, ¿vale? El mafioso pues es el que tiene la serpiente aquí en la cara. El brother pues haz de cuenta que
Lo que hizo fue que me parece que apostó mucho dinero en Filipinas, en alguna isla así. Lo perdió y pues creo que era dinero del jefe, ¿no? A base de esto pues también logra endeudarse, logra deberle mucho dinero a su jefe y pues bueno, es lo que se nos cuenta de él. Como tal no se nos cuenta mucho su desarrollo, no, o sea, más bien no se nos cuenta mucho de lo que es su vida y en general, ¿no? Simplemente se nos deja muy en claro desde el principio que es un desgraciado y que aparentemente es el que tiene el carácter más fuerte y pues físicamente también es el que es más fuerte, ¿no? Después nos encontramos con la chica, que es la chica coreana. Tuvo problemas de migración y su hermano se encuentra en un orfanato, ¿no? Pasa algo con sus padres, pero no recuerdo muy bien si se murieron o si simplemente se quedaron, no pudieron inmigrar. Son personas que inmigraron de su país natal y pues también es lo único que se nos cuenta, ¿no? La conocemos de hecho con el protagonista, ya que pues me parece que lo roba dinero, no lo recuerdo muy bien. Pero bueno, de ahí en fuera nos encontramos con el chico que vive en Pakistán, el morenito. Se nos narra que este brother va a Corea con la intención de obtener una vida mejor, ¿no? Debido a que su jefe no le quiere pagar, pues también termina como que endeudándose. Bueno, no sé si se endeuda o no, pero obviamente pues al tener un hijo, al tener una esposa, pues es lógico que quiera darle una mejor vida a su esposa, ¿no? Y obviamente a su hijo. Entonces, pues bueno, después viene el jugador 1, que personalmente creo que es uno de los personajes un poquito más desarrollados, aparte del protagonista. Se nos cuenta que es el fundador de los juegos del calamar. Te acabo de dar un super mega spoiler, entonces si no la viste y decidiste quedarte, pues la neta, perdón. Se nos cuenta que es un viejito el cual pues finge demencia senil durante todo el juego. Finge estar loquito, finge estar pues un poquito mal de su cabeza. Y pues obviamente es algo lógico por la edad, ¿no? Pero en realidad vemos que él es el fundador de los juegos del calamar. Y aparte de todo, pues vemos que el brother pues también decide jugar, ¿no? Decide meterse a los juegos del calamar, ¿no? Pues bueno, ¿qué pasa? Que yo creo que el protagonista como tal toca a fondo, ya que a lo largo de la historia se nos va contando que es el cumpleaños de su hija. El brother literalmente no tiene nada de dinero. Vemos como tiene problemas muy serios con las apuestas, ¿no? Aparte vemos que fuma, vemos que tiene un par de vicios, pues a lo mejor no un poquito tan chidos, pero vemos que en realidad pues no deja de ser como una mala persona, digo una buena persona, o sea, es como amable, optimista y toda la onda, ¿no? Vemos que incluso en el primer capítulo gana algunos wones. El brother pues debido a que debe dinero pues se lo encuentran, le pegan y le dicen, ¿sabes qué? Dame lo que traes, le paga y pues se queda con poquito dinero, ¿no? Entonces es muy graciosa esta escena porque o sea, gana el dinero y va con una de las chicas y le da lanita, ¿no? Y le dice mira, como propina, ¿no? Entonces desde ahí se nos muestra qué tipo de personaje es, que es una persona que a pesar de que gana, trata como que de pensar en los demás, ¿no? Entonces posteriormente al final de la historia se nos deja un poquito más en claro esto y pues bueno, en realidad es una buena persona que tiene vicios, que tiene problemas de apuestas, pues sí, obviamente nadie es perfecto, pero pues es una manera en la cual él busca prosperar, ¿no? En medio de como tal, en medio de su ¿cómo se podría decir? En medio de su bloqueo, en medio de su estancamiento social, socioeconómico, vemos que pues él también busca como tal prosperar con las apuestas, ¿no? Entonces pues le va un poquito en ese momento le va bien y pues decide darle, me parece que 1000 wones a la chica y le dice, ¿sabes qué? Ten de propina, ¿no? Lo gracioso es que después de que le pegan y le quitan todo su dinero, regresa con la chica y le dice, oye, me los puedes regresar, y pues bueno, eso es para el regalo de su hija, ¿no? Que todo esto pasa en el cumpleaños de su hija. Entonces pues es gracioso porque pues se nos muestra un contraste muy interesante acerca de cómo él vive, digamos que una realidad muy una realidad realmente despectiva, una realidad realmente mala, pero vemos como al estar con su hija se siente un poquito más feliz, ¿no? Vemos como estar con su hija pues la anima un poquito más, e incluso vemos cómo se pone a jugar
en las máquinas esas que te dan premios para poder conseguir un peluche y dárselo a su hija, ¿no? Un regalo. Entonces volvemos a lo mismo. Él trata como que de buscar Ahí disculpan, van contestando unas cosillas, pero bueno, él trata como tal de prosperar y en medio de su prosperidad, pues pensar en su hija, ¿no? También. ¿Qué pasa después? Que el brother, pues, como te digo, se entera que, bueno, después de que su esposa lo deja, conoce a otra persona, conoce a otro señor, y pues este señor también es próspero, ¿no? Vemos que también, pues, tiene una buena casa, tiene un buen empleo, y pues vamos también como ya le brinda una mejor vida tanto a la esposa, a la ex esposa del protagonista y pues a su hija, ¿no? Entonces pues vamos que aparentemente tiene una vida un poquito mejor y bueno, dentro de todo esto se entera el protagonista que se la quiere llevar a Estados Unidos, ¿no? Esto pues obviamente lo deprime bastante y pues bueno, se conoce con un tipo que le dice, oye, vamos a jugar como tipo tazos, que es como que una hojita de papel, y si el otro brother logra voltear la hojita de papel, pues gana, ¿no? Entonces le dice, ¿tú qué color quieres ser? Y toda la onda. Bueno, total que el vato pierde un montón de veces y le pone un montón de cachetadas y le dice, si quieres seguir jugando y ganar, pues justamente dinero, pues te invito a que te contactes conmigo mediante esta tarjeta, ¿no? Le da la tarjeta, la cual da inicio a lo que vendría siendo los Juegos del Calamar, ¿vale? Ahora, la historia básicamente se divide en... Vamos con la historia, ya pasamos de sección, ahora vamos con la historia, ¿no? La historia y la ambientación como tal, vemos que es como que no es como tal un futuro distópico, porque pues no, pero tampoco como tal es un presente que existe, ¿no? Hasta cierto punto yo creo que es como un presente un tanto mitológico, ya que el hacer este tipo de juegos, pues no sé, o sea, no creo que esté permitido, ¿no? Netflix yo creo que ya se traía unas que otras ondas de querer hacer algo parecido y pues con esta serie yo creo que lo consiguió bastante bien, ¿no? Entonces pues vemos que como tal se decide marcarle a las personas, se mete a lo que vendría siendo los Juegos del Calamar y pues vamos que los tienen como que en una condición un poco deplorable, ¿no? Cuando pasan por ellos les ponen gas, se desmayan para que no sepan a dónde van a ir y pues llegan a un cuarto gigante con un montón de camas, con un montón de literas donde se despiertan y pues les dan las instrucciones, ¿no? Básicamente es que que no puedes dejar de participar, que si rompes las reglas o pierdes pues serás eliminado, y me parece que la otra es que si todos están de acuerdo los Juegos del Calamar se pueden terminar, ¿no? O los juegos. Entonces pues básicamente es eso. Toda la historia se basa en 5 juegos, entonces vemos como me parece muy interesante cómo romantizan la onda del endeudamiento, ¿no? Vemos como desde el principio de la serie se nos muestra lo que es el endeudamiento como una opción factible para poder prosperar en tu vida, ¿no? Vemos como incluso el protagonista se endeuda para querer mejorar, vemos como se endeuda incluso para querer emprender y querer pues también darle una mejor vida a su hija, y vemos que también por ejemplo el otro vato, el universitario, vemos que también juega pues un poquito sucio y pues a base de esto se endeuda, ¿no? Y vemos que realmente en realidad todas las personas que se encuentran en el juego del calamar, que en realidad son 456 personas, se encuentran endeudadas y deben muchísimo dinero. Ahora, esto es una referencia a lo que se está viviendo en Corea realmente. Por lo que dice Diego Rusanin, mucha o gran porcentaje de la población se encuentra endeudada. Gran porcentaje de la población coreana se encuentra endeudada. Entonces, gracias a esto, la presión social es sumamente fuerte. Ay, disculpen, banda, por ahí tuve un pequeño percance con la grabación, ¿no? Entonces, me queda en que realmente la presión me parece muy interesante, como lo que vendría siendo el juego de calamar, pues juega con lo que vendría siendo la presión social que se vive en este país, ¿no? Es muy interesante realmente cómo critica hasta cierto punto lo que vendría siendo lo que pasa, ¿no? Y cómo es que las autoridades, cómo es que el gobierno decide lidiar con esto. Un dato curioso que de hecho no lo sabía, que de hecho Rosarín lo dijo, es que en el puente donde el mafioso se suicida en algún capítulo, me pareció muy interesante cómo él dice que ese puente
un puente en el cual muchas personas se van a suicidar. Se le conoce como el puente de la muerte. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Simplemente dijo, oye, vamos a poner un montón de redes y vamos a poner frases bonitas, ¿no? De que el sol sale mañana y de que toda la onda, ¿no? Entonces, me parece muy interesante porque realmente creo que el juego del calamar, lejos de ser como tal, ¿cómo te podría decir? Una crítica social en general, creo que, o sea, sí lo es, pero creo que va un poquito más enfocado a lo que vendría siendo Corea, porque realmente vemos varias cosas que van pasando a lo largo de la historia, que pues permite que este panorama sea un poquito más abierto, ¿no? Y vemos que realmente es una crítica un poco más social y pues me parece muy interesante. Yo creo que sí necesitas como tal meterte un poquito a estudiar lo que vendría siendo la situación que está pasando en Corea, ya que incluso lo que pasa el protagonista, que es del incendio de su fábrica, creo que es una referencia bastante evidente a lo que vendría siendo los despidos injustificados a los trabajadores coreanos, y pues deciden no pagarles, deciden no darles un finiquito, ¿no? Deciden no darles el dinero que pues ellos merecen. Entonces pues es muy interesante la verdad cómo maneja el juego del calamar todo esto, toda esta onda, pero romantizándolo, decir, ¿sabes qué? Pues sí, pero en realidad tú sigues teniendo la misma oportunidad que tiene la persona de al lado. Entonces, ¿cuál es la solución? Endeúdate, bro. Esa es la solución. Entonces, más o menos la historia va así. Consta de 5 juegos. El primero se llama Luz Roja, Luz Verde. Yo creo que aquí es cuando detona absolutamente todo, ya que es una muñeca la cual pues se encuentra en un extremo. En este extremo pues hay varias personas, hay varios ¿cómo te podría decir? Dentro del juego del calamar hay como que una jerarquía. La jerarquía vendría siendo lo que son personas vestidas como tal de un color un poquito llamativo. Las personas que se dedican a participar en los juegos del calamar tienen colores un poquito más apagados, un poquito más fríos, pero bueno, en realidad ellos son como tal los que controlan absolutamente todo, ¿no? Son personas las cuales pues se dedican como tal a trabajar ahí, a preparar el juego siguiente, también por ejemplo pues más o menos a organizar todo, ¿no? Entonces pues es interesante realmente. También vemos como poquito después de que están jugando este juego que se le conoce como Luz Roja, Luz Verde, vemos como la muñeca, al detectar a una persona, da la indicación de que esa persona debe morir, ¿no? Entonces le disparan y vemos que el vato dice, no, deja de jugar y toda la onda, ¿no? Una de las personas que estaba detrás, al darse cuenta dice, oye, qué locura, realmente se murió, ¿no? Entonces yo creo que este es el detonante y las personas entran en pánico. Creo que más de la mitad son eliminados y pues me parece muy interesante porque a partir de aquí se dan cuenta de lo que son los juegos del calamar, que simplemente no es darte una oportunidad, es romantizar simplemente el que tú, como dice Rosarín, es romantizar lo que es el capitalismo, ¿no? Romantizar la onda de decir, tú tienes la misma oportunidad que tiene la otra persona. Básicamente las reglas del juego del calamar son esas. Tú tienes la misma oportunidad que tienen las 455 otras personas que están jugando, ¿no? Entonces realmente es algo que es una completa mentira, ya que desde el principio vemos como el jugador número 1 no es detectado por la muñeca. Esto me pareció muy interesante, ya que sí me di cuenta, ya que se hace como a propósito. El primer plano que le ponen al jugador evidencia que el vato sí se está moviendo, ¿no? Y que incluso se mueve más que otras personas. De hecho ponen varios primeros planos para para que tú más o menos empieces a sospechar de que este juego no es justo, de que este juego, a pesar de que aparenta ser justo, aparenta ser bueno, realmente no lo es. Entonces vemos como el vato pues va corriendo, el viejito va corriendo y toda la onda, y pues se mueve, y la máquina no logra detectarlo. Entonces es muy interesante porque de hecho, me parece, yo aquí sí sospeché, porque te digo que se hace intencionalmente. Se pone primero el primer plano, el vato se está moviendo, se cambia el plano a los ojos de la muñeca y no lo logra detectar cuando es muy evidente que se está moviendo. Entonces, desde ahí como que yo empecé a sospechar y dije, ¿qué rayos es este tipo, no? Muchas personas son eliminadas a base de este juego. Obviamente entran en pánico, se mueven, quieren escapar. Pues muchas personas son eliminadas, más de la mitad.
¿Qué más pasa? Pues terminan el juego. El punto es que tienen que llegar a donde está la muñeca. Tienen que lograr pasar una línea donde está la muñeca, y una vez pasando pues ganan el juego, se salvan. Entonces pues vemos que realmente la distancia es un poquito larga. Vemos que mientras la muñeca no está viendo, tú te puedes mover, pero ya cuando volteas y te mueves tantito pues vales chetos, ¿no? Entonces vemos que es una jerarquía muy 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 radical, donde pues ¿sabes qué? No puedes pagar tus deudas si no ganas este juego, vas a valer chetos. Entonces es muy me parece un juego muy radical. En general los juegos del calamar me parecen muy radicales, y pues es interesante, la verdad. Ahora, a base de esto todos deciden regresarse. Como te lo mencioné anteriormente, una de las reglas era que si todos estaban de acuerdo, podría terminarse el juego del calamar. Entonces pues vemos que realmente es muy, muy divertido, la verdad. O sea, no al grado de que sea divertido como tal el que se mueran las personas y toda la onda, sino que es divertido el cómo es como una referencia a lo que realmente, pues, no sé, o sea, me pareció algo entretenido el cómo pues realmente romantizan toda esta onda de no puedes pagar tus deudas, endeúdate más para poder salir de esto, ¿no? Entonces es interesante, de hecho, y de hecho todas las personas deciden regresar, ¿no? Pero algo interesante es que a pesar de que aceptan regresarlos, aceptan pues como tal dejarlos vivir y dejar que salgan del juego del calamar, vemos cómo regresan y la situación está igual o peor de cómo se fueron, ¿no? Vemos que por ejemplo el protagonista al regresar se entera que su mamá tiene diabetes. Vemos también que por ejemplo cuando el universitario llega y agarra su celular y ve todos los mensajes, ve que realmente tiene muchas advertencias por parte del gobierno. Vemos que incluso hasta el vato iraquí decide no pagarle. Entonces lo que hace pues es que pelea su dinero y pues se accidenta su jefe, ¿no? Entonces como vemos en una escena muy importante, vemos que el viejito se encuentra, el jugador 001 se encuentra con el 456, que es nuestro protagonista. Vemos que le dice, pues el viejito le dice, pues a pesar de que yo ya salí, pues nada ha cambiado, ¿no? Entonces ¿qué decide hacer el viejito? Porque les dan la opción de regresar. Entonces si la mayoría de los jugadores regresa, los juegos del calamar se reanudan. Y pues es interesante, la verdad, cómo todo esto se maneja, ya que pues la verdad me gustó mucho cómo lo dicen. O sea, te puedes ir, pero al irte sabes que tu realidad en realidad pues no va a cambiar. O sea, realmente seguirá haciendo lo mismo o incluso peor de cuando te fuiste, ¿no? Entonces la mayoría decide regresar. Se reanudan los juegos del calamar. El siguiente juego del calamar es el de la galleta, que pues la verdad es un juego bastante sencillo. Posteriormente se eliminan también bastantes personas. Ninguno de nuestros protagonistas, ninguno de nuestros personajes principales ha muerto. Para la siguiente, que es la de las canicas, aquí vemos que realmente el universitario empieza a evidenciar qué tipo de persona es, ¿no? Hubo ciertas críticas que dijeron, no, pues es que el juego del calamar lo cambió. No es cierto. Como te dije, el personaje ya está bien estructurado desde el principio. Desde el principio ya te van a decir qué tipo de personaje es, porque imagínate, se atrevió a dejar como aval la propiedad de su mamá, su casa y aparte su negocio. Entonces a partir de ahí ya se nos evidencia que es una persona mala, que es una persona ambiciosa, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque en el juego que sigue, que es el de las canicas, a cada jugador le dan 10 canicas, ¿no? Se juntan en parejas y resulta que el jugador que logre tener las 20 canicas, que son las canicas de él más las de su compañero, porque pues, te digo, se dividen en parejas, es el que logra ganar, ¿no? Entonces vemos como varios personajes están haciendo
diferente tipo de juegos para ganar las 10 canicas de su contrincante, pero vemos que el universitario logra estar con el iraquí, ¿no? Para esto ya tenían una relación bastante sólida que pues la verdad logran hacer como que cositas que pues la verdad no vale tanto la pena mencionar, pero pues logran como que tener hasta cierto punto un cierto tipo grado de amistad, ¿no? Pero vemos como realmente el universitario aquí sí deja relucir el cobre, ya que pues vemos que traiciona al iraquí para poderse quedar con sus canicas, y al final lo dice, ¿no? O sea, no utilicé la violencia, simplemente utilicé mi mente y pues gané, ¿no? El iraquí pues es una persona muy inocente, es una persona que pues simplemente buscaba una oportunidad, y pues a base de eso pues ni modo, le tocó bailar las calmadas. A base de esto pues el brother pues fallece, lo matan. También el que también pues aparentemente se muere es el jugador 001, ya que el protagonista al ver que nadie escogía al viejito pues decidió estar con él, pero pues sin saber que iba a tocar que se peleara, ¿no? Iba a tocar que fueran contrincantes ellos dos, ¿no? Entonces pues también el jugador 001 aparentemente fallece, y después viene, no, me parece que, qué menso, o sea, anterior de ese juego de las canicas viene el juego de la cuerda, que también es un juego muy interesante, el cual pues simplemente es jalar la cuerda, se encuentran en dos extremos, el que logre ganar pues supongamos que es una altura, yo le calculo como unos 30 metros, es una altura súper alta. Ambos contrincantes pues tienen, me parece que 10 jugadores, entonces pues tienen que jalar, tienen que hacer que su contrincante caiga, y pues una vez que se caen pues la cuerda queda colgando y pues una guillotina los corta y al piso, ¿no? Aquí el jugador 001 lo que hace es que da una estrategia muy interesante, el cual dice, tenemos que hacer esto y lo otro, entonces aquí también se nota bastante que ya sabía cómo jugar y ya sabía cómo ganar. Y después algo que me llamó mucha atención, que también me di cuenta, fue que cuando te hacen el plano de que ya todos ganaron y pasan todos las manos de los personajes, se nota que él no tiene candados. Entonces a partir de aquí empecé a sospechar, no sabía como tal que él era el fundador, pero sí pero sí, es muy evidente que el brother pues realmente no, o sea, o es parte o algo, ¿no? O tienen una preferencia. Entonces, como te digo, a partir de aquí es muy evidente que el brother, es muy evidente que en realidad los juegos del calamar no son justos, que en realidad pues no hay justicia dentro de los juegos del calamar, ¿no? Porque incluso hay un doctor el cual pues le cuentan y le dan unos papelitos, los cuales le dicen le advierten cuál va a ser el siguiente juego, ¿no? De esta manera se prepara y pues bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Después el de las canicas, que ya te conté que pues me confundí. Después viene el del puente, me parece, para este punto ya muchos jugadores están eliminados. Para el punto del puente, son dos puentes, los cuales están en realidad es un puente que se divide en dos. Un extremo tiene vidrios, pues como una base de vidrios, y el otro extremo también, ¿no? Entonces lo que pasa es que tienen que adivinar qué tipo de vidrio es el que está blindado para que no se rompa y no se caiga. Si un jugador cae en algún vidrio que no esté pues como tal blindado, pues obviamente se cae, y pues también es una altura súper alta, es mucho de altura y pues también fallece, ¿no? Entonces aquí vemos como muchos personajes también fallecen. Vemos que pues también se muere el vato de la ¿cómo se llama? El brother del tatuaje de la cobra, el mafioso. Vemos que lo mata pues su pareja, o la que era su pareja, por así decirlo. A partir de aquí pues solamente quedan tres, que es la chica inmigrante, el protagonista y el universitario, ¿no? ¿Qué pasa? Que la protagonista es herida, el universitario de hecho anteriormente, bueno, en el juego del puente también saca a relucir el cobre, porque empuja a un brother que estaba enfrente de él, y pues de esa manera se logran salvar estos tres, ¿no? ¿Qué más?
A base de esto, pues el brother decide matar a la chica ya que estaba herida, y pues se quedan estos dos personajes, que es el universitario junto contra el protagonista, ¿no? Logra ganar el protagonista, logra ganar los juegos del calamar, y pues vemos que en realidad su vida, pues a pesar de que ganó muchísimo dinero, que eran millones, ya que incluso cada vez que una persona muere, el cochinito se va llenando, ¿no? Hay pues literalmente cuánto vale una vida, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más vale la pena resaltar? Pues básicamente esa es la historia, básicamente eso es de lo que se trata los juegos del calamar, juegos pues un poquito violentos, juegos un poquito... juegos pues los cuales, como te digo, un poco injustos desde mi parecer. Y pues bueno, aquí como te digo entra mucho la controversia de que pues, realmente no hubo un desarrollo de personajes, que es algo con lo que pues obviamente no va a haber un desarrollo en los personajes, ya que pues como tal yo creo que el verdadero protagonista es el juego del calamar y lo que simboliza. Entonces a pesar de que sí tenemos un protagonista que gana, pues también vemos que el juego del calamar representa un poquito más de lo que pues aparentemente es, ¿no? Para esto, como te digo, hay jerarquías, los cuales pues son los brothers que trabajan, que se dividen en un triángulo, círculo y cuadrado. Me parece que los que son del triángulo son como los de los obreros, los de nivel más bajo. El círculo pues son como que personitas... no. Ajá, creo que el círculo son como personas un poquito más... no, al revés, perdón. El círculo son como los de rango más bajo. Después creo que viene el triángulo, que ya son de un rango un poquito más alto, y los cuadrados, que son como los más chidos. Para esto también está el líder. Ahora, hay una historia como tal secundaria, donde el hermano de un policía pues se pierde. Resulta que jugó los juegos del calamar y ganó. Y pues bueno, es el líder de estos juegos del calamar, el cual pues tiene un atuendo negro, una máscara pues negra, un poquito más, se asemeja más a un rostro humano, cuando las demás máscaras son solamente redondas con un... yo creo que son muy evidentes, ¿no? Todo el mundo lo ha visto actualmente. Ahora te quiero hablar un poquito de lo que... para mí simboliza lo que vendría siendo el color, para mí simboliza lo que vendría siendo la geometría, ¿vale? Hay un término en la cinematografía que se llama, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero es... no recuerdo, pero te habla acerca de que... armonía visual. Ahora, ¿de qué trata la armonía visual? Te habla acerca de que si ves objetos geométricamente acomodados de una manera pues muy perfecta, visualmente vas a tener como que una armonía. Visualmente vas a decir, oye, esto está cool, esto se siente interesante, ¿no? Ahora, el lenguaje cinematográfico que utiliza el juego del calamar, a pesar de que no es muy complejo, sí existe. También hay personas que dijeron que el lenguaje cinematográfico del juego del calamar era inexistente o simplemente no tenía tanta relevancia. No concuerdo mucho, porque realmente va con la ambientación, va con la atmósfera de lo que vendría siendo la serie. ¿A qué me refiero con esto? A lo largo desde que entramos a los juegos del calamar, se nos muestran las jerarquías, se nos muestra mucho lo que vendría siendo la geometría, que juega un papel muy importante. Y pues bueno, las jerarquías se dividen con números, ¿no? Vemos que los jugadores están divididos en números. Vemos como también los personajes que trabajan, las personas que trabajan en el juego del calamar, vemos que también están divididos por números, incluso divididos, como te digo, por jerarquías, triángulo, círculo y cuadrado. Entonces vemos también cómo están divididos y cómo la geometría juega un papel muy importante. Ahora, el posicionamiento de la cámara y el posicionamiento de algunos planos en donde se nos muestra todo muy perfectamente, tiene como tal la intención de generarte a ti armonía, generarte a ti que estás viendo una serie justa, que los juegos del calamar son justos, que al fin y al cabo va a haber justicia, y que vas a tener como tal... te vas a sentir como satisfecho con lo que vendría siendo el resultado, ¿no? Ahora, no solamente eso, también el color juega un papel muy importante, ¿no? Vemos como incluso son medio despectivos, son como, incluso me atrevería a decir clasistas, al brindarle a los jugadores como que colores como que muy muertos, colores como que muy...
como que muy apagados, donde realmente te das cuenta que no son importantes, simplemente son tan reemplazables, y los demás simplemente, los personajes que trabajan están simplemente o sea, sus atuendos tienen un color completamente diferente, un poquito más resaltado, un color un poquito pues mejor aparentemente, un color según más llamativo. Obviamente al ser un color cálido tiene muchísimo más peso, cálido entre comillas, porque pues realmente es un color un poquito más un poquito frío, pero muy saturado. Entonces vemos que realmente aquí se define lo que vendría siendo el juego del calamar en general, jugador y amo, ¿no? Entonces el color tiene un papel muy importante, porque incluso cuando van subiendo las escaleras, que van pasando de juego a juego, vemos que son colores muy pastel, igual queriendo como que romantizar lo que vendría siendo el juego del calamar. O sea, que a pesar de que te vas a morir, a pesar de que simplemente es un juego pues macabro, un juego malo, te ponen colores pastel tanto en los personajes que controlan el juego como las escaleras, como algunas ambientaciones, ¿no? También, por ejemplo, vemos que en algunos juegos se muestra como que una armonía, una atmósfera muy, muy cálida, muy, muy como de casa, ¿no? Incluso vemos que cuando se muere el viejito, que es en el juego de las canicas, él dice, este es mi barrio, ¿no? Este era el lugar donde yo vivía. Entonces lo que buscan es como tal lograr que los personajes, y que incluso tú como espectador te sientas como en casa, sientas que realmente estás teniendo como tal una armonía visual al ver este tipo de ondas, ¿no? Entonces para mí este es el lenguaje cinematográfico, eso es lo que representa. Acuérdate, el color tiene un papel muy importante, también la geometría y pues en general la atmósfera, el posicionamiento de las cámaras y todo eso. Toda esa onda como tal no tiene una complejidad muy profunda, pero creo que sí tiene como que en ciertos puntos sí tiene como que alguna ¿cómo te podría decir? Como que algún significado, ¿no? Como te digo, a veces el posicionamiento de la cámara es muy, muy, muy especial. A la hora, por ejemplo, del primer juego, que por ejemplo se nos muestra el primer plano de lo que vendría siendo el brother, que el jugador 001 que se mueve, y de hecho la intención es que tú veas que se mueve, y después pasan a los ojos de la muñeca, ¿no? Para que también entiendas que se está moviendo y que la muñeca no lo detecta, ¿no? Entonces para mí es la manera, como dice Rosarín, es la manera en la que como el capitalismo está romantizado por nuestra sociedad, en cómo pues realmente pasa por desapercibido, pero realmente ahí está. Entonces pues como nosotros como jugadores, como humanos, pues somos desechables. Realmente pues lo que busca el juego del calamar es que tú tengas como tal una armonía visual, representarle a los personajes que están jugando que no va a pasar nada malo, que realmente pues al mostrarte estos colores pues tú te sientas como tal bien, como tal te sientas pues en una armonía. Básicamente eso es el juego del calamar. ¿Qué más te puedo contar? El desenlace de la historia, que ya vendría siendo la conclusión. El desenlace de la historia pues te habla básicamente de que aquí se revela absolutamente todo. El brother pues vemos que ya gana, que es millonario, que pues incluso vive como un inmigrante. Vemos que incluso se la pasa siguiendo pidiendo dinero, y pues me parece que su mamá fallece. Entonces como tal esto es lo malo. Como tal pues vemos que realmente el brother pues sí tuvo un desarrollo, el cual pues cae como tal en la realidad, que a pesar de que ya ganaste tanto dinero, que a pesar de que ya eres una persona pues próspera, por así decirlo, lo que tuviste que hacer no justifica lo que conseguiste. Entonces el fin no justifica los medios, y pues bueno, vemos que pues van pasando muchas cosas a lo largo de este último episodio, entre ellos pues que se encuentra con el viejito, el cual es real que estaba mal, es real que tenía un tumor en la cabeza, sin embargo no era real que tuviera demencia senil. Pero bueno, aquí te cuenta absolutamente todo, que simplemente estaba aburrido, que simplemente se juntó con varias personas que son los VIPs, que también aquí esto sí no lo mencioné porque no creo que valga tanto la pena mencionarlo, pero sí es importante, ya que como te dije hay jerarquías.
aparentemente el líder es el que controla absolutamente todo, pero en realidad no, el líder es el que quiere, es el que se tiene que encargar de complacer a los VIP, que son realmente los líderes, que son realmente los fundadores de todo este juego, ¿no? Entonces, la verdad es que estos vatos se me hicieron muy malos actores, son unos actores que creo que están hechos así a propósito para que te des cuenta de que realmente la falsedad que hay en medio de toda esta onda. Entonces, pues qué más contarte, eso es básicamente mi reseña de lo que es el juego del calamar. El lenguaje cinematográfico está presente, sí. Hay desarrollo de los personajes, por supuesto que sí. Es una serie que vale la pena ver, claro que sí, pero sí te recomiendo que te metas como que a investigar un poquito, aunque sea un par de cositas, para que más o menos entiendas un poco más de lo que vendría siendo el juego del calamar. Entonces pues es interesante, sí. Creo que el concepto está muy bien establecido. Obviamente tiene sus fallas, como por ejemplo, no me gustó mucho que te estén bombardeando con qué va a ser el siguiente juego. No sé, hay muchas cosas que sí no me gustaron. Sí me gustó que hubiese un lenguaje cinematográfico o una teoría del color un poquito más marcada. Yo creo que lo hacen bastante bien, pero sí le hizo falta como que un poquito de... y pues obviamente también al desarrollo de los personajes, que a pesar de que no está tan presente, sí existe, pero hay algunas personas que dicen que sí les hubiera gustado que por lo menos el protagonista tuviese como que un desarrollo un poco más profundo. Yo creo que sí lo tuvo, sin embargo no es tan relevante porque, como te digo, para mí el verdadero protagonista, para mí el que se lleva, por así decirlo, las palmas, es como tal el juego del calamar, lo que representa y la burla que hace a nuestra sociedad, ¿no? Entonces pues es una serie muy buena, una serie entretenida, por así decirlo. Para nada considero que sea de culto, para nada, yo creo que sí le faltó bastante, pero es entretenida, la verdad. Cuando una serie te da para tanto, o sea, cuando te da mucho para hablar, yo creo que cumple su papel como buena serie. Entonces es muy disfrutable, muy entretenida. Para mí le doy un 10, vale la pena verla, por supuesto que sí. Bueno, no le doy un 10 completamente, pero pues sí te podría decir que vale la pena verla, ¿no? A lo mejor sí me hicieron falta algunas cositas, pero como tal, te digo que lo de los VIP pues se me hizo como que un poquito random, ¿no? No sé, como que no logré como tal conectar mucho con esta onda. Simplemente eso, que son los vatos que controlan absolutamente todo, ¿no? Ahora, la historia del policía, que de hecho ya la estaba olvidando, pues resulta que el líder, que es el que tiene como tal el rostro un poco más humano, este brother es el que ganó los juegos del calamar pasados. Entonces vemos que ya ha habido varias secciones del juego del calamar. El policía se cuela en estos juegos, en esta isla, y pues logra como tal encontrar algunos secretitos, ¿no? ¿Qué más pasa? Pues lo cachan. Resulta que el líder es su hermano, es el hermano que este vato estaba buscando. Y pues ya, algo muy impresionante es que realmente la ausencia de la policía aquí está muy presente, muy presente, porque incluso cuando el protagonista regresa a su casa y les dice, oye, pues va con los policías y le dice, oye, pues me secuestraron y pues la neta esto pasó tal y tal, le dicen, pues estás loco, ¿no? Entonces vemos como realmente la ausencia de la policía, la ausencia de la autoridad está muy presente, y como al final le dice, si dan las 12 y la persona no viene, o sea, te pongo en contexto. Ya cuando se encuentra pues el protagonista con el jugador 001, vemos que su tumor es real, y pues vemos que realmente justamente al final de esta pequeña de esta serie, le dice, ¿sabes qué? Si la persona que está allá afuera, el cual es un vagabundo que pues está tirado en la calle, le dice, si vemos que alguien ayuda a esta persona, tú ganas, si no, yo gano. Entonces pues vemos que a lo largo del tiempo pues no pasa nada, pero al final vemos como realmente sí hay alguien que se detiene. Entonces es una referencia muy obvia a que nosotros como humanos deberíamos de ayudarnos, como realmente dentro del sistema capitalista que ya está, dentro de nuestro sistema, deberíamos de ayudarnos nosotros como humanos, y esa es la manera en la que pues, no se perdería la fe. Al final pues vemos que tiene un cambio radical de protagonista, vemos que se pinta el cabello, vemos que pues rescata
y saca del orfanato al hermano de la chinita que pues estaba herida y que mató al universitario. Vemos cómo está incluso la mamá del universitario la ayuda, ¿no? Dándole mucho dinero. Y pues vemos que en realidad al fin y al cabo no se sube, no, o sea, este vato me parece que tenía planes de ir a ver a su hija y al fin y al cabo decide pues simplemente no ir. Se queda simplemente pensando y dice, voy a destruir el juego del calamar. Entonces pues es interesante, es una historia muy entretenida. Obviamente se nota que va a haber una segunda temporada, pero bueno, te recomiendo bastante esto, te recomiendo bastante que la veas. Y pues bueno, déjame en comentarios qué es lo que piensas. Si te gustó este episodio no olvides de compartir. Sé que fue un poquito largo, pero pues creo que es una serie que vale la pena ver, vale la pena analizar. Y pues bueno, sin más, banda, espero que te haya gustado este episodio. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. No olvides tampoco seguirme en Spotify, darme 5 estrellitas si es lo que quieres. Y pues bueno, nos vemos el miércoles, banda, que espero pues poderlos ver pronto y pues que sigamos hablando de temas tan interesantes. Se vienen más reseñas, nos vemos el miércoles. Como te dije, los miércoles voy a tratar de hacer episodios un poquito más cortos. Y pues nada, banda, muchísimas gracias por haber visto. Nos vemos la próxima. Bye.